Muy buenos días, hermanos. Gracias a mi hermano Elías García por esa poesía. Me da gusto verlo, hermano. Me da gusto ver también a la familia Pacheco y a todos ustedes. Hermanos, si vieron el boletín, el título es Creer y Obedecer. Creer es tener fe, primeramente en principios religiosos. La creencia puede ser diferente, pero para mí es muy importante. Creer es tener fe en principios religiosos. Y recuerdo una noche, yo venía de la ciudad de Tijuana y pasando a pie, me hizo una plática el oficial de migración. Lo primero que preguntan ellos por lo regular es, ¿dónde vives? Yo le contesté en Chula Vista. ¿Cuál es el propósito o cuál fue el propósito de tu Tijuana? Despedir a un amigo. Oh, ¿lo fuiste a despedir del aeropuerto o de la estación de autobuses? No, lo fui a despedir en una funeraria. ¿Cómo? Entonces, esa despedida ya no tiene regreso. Así me preguntó el oficial y yo le contesté, sí tiene regreso. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando mi hermano mayor venga. Tu hermano mayor, no te entiendo. ¿Quién es tu hermano mayor? Mi hermano mayor, queridos hermanos, le dije al oficial, es mi Señor Jesucristo. Cuando Él venga por segunda ocasión, todos mis amigos, hermanos en la fe, familiares que descansen en Él, van a regresar. Y me puse a pensar en Crescencio Cárdenas, Carlos Armenta, la hermana Pacheco, la hermana Carlota Ristori, el hermano Alberto Rodríguez, mi amigo Ezequiel López, mi madre, mi hermana, mi otro hermano, mis amigos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, muchos de ellos se levantarán, regresarán, porque así lo dice el Señor. Es muy interesante saber que tenemos a alguien que nos da la salvación. Pero también es interesante aquella pregunta que siempre nos hemos hecho y que puede ser la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y si vemos en Filipos, esa fue la pregunta que le hizo un carcelero a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero antes de eso, de contestar esa pregunta, cuando nosotros le preguntamos a varios religiosos de diferentes denominaciones, algunos dicen, bueno, para ser salvo solamente tienes que confesar tus pecados. Para ser salvo tienes que hacer buenas obras. Para ser salvo tienes que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Para ser salvo tienes que ser un buen ciudadano, un hombre, una mujer íntegros. Y estaba yo escuchando a un sacerdote que estaba hablando acerca de la extrema unción. La extrema unción es cuando una persona ya va a morir y se le llama a un sacerdote para que le dé ¿qué? La extrema unción. En esa extrema unción, los pecados le son perdonados a esa persona que está muriendo. ¿Por quién son perdonados? Por un hombre como tú y como yo. Y le hicieron la pregunta a este sacerdote, ¿y qué ocurre
cuando esa persona que está agonizando no alcanza a recibir la extrema unción. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Se va a perder? Y dijo el sacerdote esto: solamente tiene que decir: Dios mío, perdóname. Y los pecados le son perdonados y va directo al cielo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso preguntó el carcelero de Filipo. Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, creer en algo, pero creer especialmente en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nos puede hacer salvos. Encontramos que en el mundo hay muchas religiones. Hay más de 34,000 grupos religiosos de diferentes denominaciones. Y antes de llegar a ello, otra palabra muy importante en Juan 3:16, aquel texto tan conocido por nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este texto nos habla de una universalidad. Nos habla de que la creación es para todas las personas de este mundo. La salvación es para ti y también para mí, para todas las personas. ¿Somos perfectos? No somos perfectos, somos imperfectos. Venimos a la iglesia con manchas de pecado, venimos a la iglesia imperfectos, pero nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación a cada uno de nosotros. Recuerdo a un pastor de una iglesia que ya murió, José Luis Cervantes, creo se apellidaba. Este señor enseñaba esa doctrina: salvo, siempre salvo. Ese señor enseñaba que usted podía hacer todo lo que usted quisiera en su cuerpo, de todos modos usted era salvo. Así que algunos adventistas se hicieron de esa religión porque querían ser salvos, siempre salvos. En otra ocasión, en una iglesia de Dios Evangelio Completo, en la ciudad de Hermosillo, me preguntó un hermano: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Porque yo ya lo recibí, dice, y por lo tanto ya soy salvo. La salvación es muy fácil porque es un regalo de Dios. Solamente que nosotros somos los difíciles. Nosotros somos los que damos problemas, dificultades. Así que más de 34,000 grupos, y las religiones más importantes en el mundo, la primera de ellas es el cristianismo. El cristianismo tiene alrededor de un 33% de todos los habitantes del mundo. Y luego le sigue el islamismo con un 20%. Le sigue el hinduismo con el 14%. El budismo con un 6%. Y otra de las religiones importantes es el judaísmo. Y no llega ni siquiera a un cuarto del 1%. ¿Se imaginan? Entonces la religión cristiana es la religión más abundante que hay en el mundo. Pero hay otros numeritos. Otras religiones son el 13%. Ya podemos poner al confucianismo, a los esenios, a los saduceos, a la iglesia de la cienciología, a tantas religiones que hay en el mundo y que están hablando acerca de un bienestar en esta tierra. Pero también existen las personas que no tienen religión, y eso es un 13% aproximado de personas que no tienen ¿qué? Religión, que creen aparentemente en Dios, pero no necesitan la religión porque dicen que para ser salvos
pueden ser salvos sin religión. Y el otro, el ateísmo, 2.4 de la humanidad. Esas son las religiones más importantes. Y eso es todo lo que abarca el orbe. Pero yo en esta mañana, el tema le titulé Creer y Obedecer. En esta mañana traigo algo muy importante para nosotros. Quisiera eliminar poco a poco las religiones que existen en el mundo. Y primero voy a eliminar a los ateos, a los que no creen en Dios. No los estoy eliminando como individuos, los estoy eliminando como creencia, porque cada uno de ellos tiene derecho a salvación, según Juan 3:16. Enseguida eliminaría a los que viven sin religión, a los que creen en Dios más o menos, pero que no aceptan la iglesia, que no quieren tener religión. También los podríamos hacer a un lado. Enseguida eliminaría otros grupos como el islamismo. El islamismo tiene un 20%, pero son personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo lo tienen como un profeta, pero el profeta mayor para ellos es Mahoma. Y en Jerusalén hay 3 religiones importantes: el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Así que para el islamismo, el profeta mayor es ¿quién? Es Mahoma. Cristo es uno de tantos profetas. Por lo tanto, no creen ellos de que Cristo es el Salvador del mundo. No cree que Jesucristo es el Salvador de nosotros. Lo vamos a eliminar y nos iríamos a eliminar también al budismo. El budismo no cree en Jesucristo. Estaba leyendo que ustedes han visto la imagen del Buda, gordito. Dicen que es la señal de la fortuna si uno le soba el estómago, porque es abundante y nos puede dar abundancia. Pero en algunas partes a ese Buda le han puesto o le han tratado de poner la cara de nuestro Señor Jesucristo como nosotros nos imaginamos. No que sea la cara, pero tratan de hacerlo. El budismo también lo tenemos que eliminar. Y el hinduismo también lo tenemos que eliminar. Ellos creen en Krishna, creen en otras cosas y no creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, después que eliminamos todo eso, nos vamos a quedar con el cristianismo. Y ¿saben una cosa? El cristianismo es una de las religiones más divididas que hay en el mundo. En ella encontramos católicos, encontramos bautistas, nazarenos, apostólicos, presbiterianos, anglicanos, pentecosteses, adventistas, testigos de Jehová, y es la religión del cristianismo la religión que es la más dividida en el mundo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, todos creen aparentemente en nuestro Señor Jesucristo. Pero primero voy a eliminar algunas iglesias cristianas que no creen verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y podría ir a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene en uno de sus dogmas que la Virgen María es corredentora juntamente con Jesucristo. Así que ellos dicen que también pueden ser salvos ¿por quién? Por la Virgen María, la Madre de Jesús. No la Madre de Dios, la Madre de Jesús. El vaso sagrado en donde nació nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo fracciones de una novela, no veo novela yo, no crean.
pero estaba viendo una fracción juntamente con mi esposa y según apareció una persona y decían que era un milagro y luego dice, le vamos a prender veladoras a San Judas Tadeo. Y cuando aquellas personas hacen la procesión larga para el 12 de diciembre, para ir a adorar y a cantarle a la Virgen de Guadalupe, le piden toda clase de milagros y dicen que les ha hecho milagros y se olvidan de nuestro Señor Jesucristo. El catolicismo cree más en sus santos, cree más en sus dogmas que en nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos eliminarlo más o menos. Otro de ellos, en el cristianismo, creo que vamos a eliminar a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios. No creen que sea el Salvador. Ellos creen en Jehová, creen en Dios y nada más, pero no creen de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Y para no hacerles problemático, nos vamos a ir a la palabra obedecer. No quisiera pasarme y llegar hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Porque empezamos a ver el reloj y empezamos a irnos. La palabra obedecer, dice, es un verbo que implica una acción. Significa obedecer a lo que otro dice. Así que cuando escuchamos nosotros algo, lo hacemos mandato y tratamos de obedecer. Lo primero que aprendimos desde niño fue obedecer ¿a quiénes? A nuestros padres. Cuando nos decían, ¿está lista la comida?, teníamos que ir. Cuando nos decían, tienen que entrar, teníamos que entrar. Era obedecer, seguir unas reglas. Y nosotros también obedecemos unas reglas. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, obedecer. Siempre he dicho, detrás de la plataforma, en lecciones, en pláticas, que creer es obedecer. Y hay muchas personas en el mundo que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero no le obedecen. Y ahí quisiera yo descartar, como lo hice, a la religión católica y a los testigos de Jehová, quisiera descartar a todo el grueso de las iglesias cristianas que no obedecen a nuestro Señor Jesucristo, que creen en Él, pero no guardan sus mandamientos. El que dice, en Santiago dice, el que peca en un solo mandamiento es hecho culpado ¿de qué? De todos los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que la mayoría de las iglesias protestantes no guardan? El sábado. El sábado, el día que usted y yo guardamos. Por lo tanto, vamos a quitar a los nazarenos, vamos a quitar a los anglicanos, a los presbiterianos, vamos a quitar a los pentecosteses y vamos a quitar a todos los
números imaginables que pueda haber de religiones que no guardan los mandamientos de Dios, que creen en nuestro Señor Jesucristo, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que Él es el Salvador del mundo, pero que no le obedecen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un ¿qué? Un mentiroso y no hay verdad en él. Y así que ya eliminamos todo. ¿Y nos vamos a quedar con quiénes? Si ya elimina todas las religiones. Acuerden, como individuos, como personas, toda la humanidad tiene derecho a la salvación, pero se hace la voluntad de Dios. Usted, querido hermano, usted, querida hermana que me escucha, yo en lo personal, si creo en Jesucristo, pero no le obedezco, o soy un hipócrita o una persona que tiene apariencia de piedad, no voy a ser salvo. Es muy sencillo. No vamos a ser salvos. No importa que vengamos y nos sentamos, que escuchemos la palabra de Dios, que nos demos golpes de pecho, no vamos a ser salvos. Así que nos queda nada más el adventismo. Había leído en un escrito de un pensador libre que empezó a analizar las religiones y dijo, la iglesia adventista para mí es la iglesia verdadera, porque cree en Jesucristo y trata de guardar sus mandamientos. Es la única iglesia que va en contra de la corriente, guarda un día diferente a lo que guarda la humanidad. Pero queridos hermanos, hay más de 400 denominaciones sabáticas, más de 400 denominaciones que guardan el sábado y no son los adventistas del séptimo día. Iglesia Adventista del Séptimo Día reformada desde 1915, cuando fue la Primera Guerra Mundial. Ese grupo se separó de la Iglesia Adventista porque ellos alegaban que nosotros estábamos pecando porque estábamos profanando el mandamiento no matarás. Y en ese tiempo la Iglesia Adventista estaba permitiendo que los jóvenes adventistas fueran a la guerra. Y la Iglesia Reformada, esa iglesia que nació, no quería que fueran a la guerra. Hoy en la actualidad tiene más o menos como 100,000 miembros de esa iglesia. Y nosotros somos cerca de 19 millones de adventistas. La iglesia presbiteriana del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día y tantos títulos que hay. Yo tenía una lista de todas las iglesias que cuando las empecé a ver, ¿cómo? Entonces no somos nosotros los únicos. No, no somos los únicos. La lección de hoy se titula ¿cómo? ¿Guerra contra qué? Visible e invisible. Bien, la iglesia presbiteriana, la lección para hoy, en su folleto de escuela sabática se titula La Fe. Y la iglesia de Dios del séptimo día, más bien dicho, la iglesia adventista reformada, el título de la lección para este día se tituló Las dos viudas. Así que también tienen su lección de escuela sabática. También guardan el sábado. Y leyendo en una o en otra, casi son idénticos en lo que nosotros creemos. Pero entonces aquí viene lo más importante. Si hay más de 400 denominaciones que creen que Jesucristo es el Salvador, que guardan sus mandamientos, ¿cuál iglesia tiene la verdad? ¿La de nosotros o alguna de ellos? A veces se pone uno a pensar y dice, ¿cómo? ¿Existe eso? Claro que existe. Queridos hermanos, nos vamos al joven rico.
El joven rico tenía una necesidad y fue corriendo y llegó ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer para alcanzar salvación, para alcanzar la vida eterna? Jesucristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, Dios, nuestro Padre Celestial, es el bueno. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le empieza a enumerar algunos de los mandamientos. Le dice, guarda los mandamientos. Y le dice el joven rico, sí, no matarás, no robarás, no hurtarás, esto. Le empieza a enumerar y dice, sí, yo los he guardado todos desde mi juventud. Jesucristo le dijo, solo una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y ven y sígueme. Dice la palabra de Dios que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Es malo poner en primer lugar nuestras riquezas, en lugar de nuestro Padre Celestial. Es malo decir, primero yo, después yo y siempre yo. El joven rico, la prioridad de él eran sus riquezas. Y nosotros, aunque no somos ricos, muchas veces la prioridad de nosotros no es nuestro Señor Jesucristo, no es nuestro Dios. Venimos a la iglesia en sábado porque somos adventistas del séptimo día. Venimos a la iglesia en sábado porque, como decía uno de mis tíos en la iglesia católica, que a él le gustaba ir a la misa de 8 en la mañana y me llevaba a mí de corbata para que lo vieran las muchachas. Bueno, a mí no me miraban porque estaba chiquillo, pero a él sí. ¿Y nosotros por qué venimos a la iglesia? Para que vean lo bien vestido que vengo, para que vean que somos personas religiosas. Hay un eslogan que encontré en el Facebook y son eslogan que sacan los dibujos, las imágenes y las personas ponen las preguntas o ponen lo que quieren poner. Y es un dibujo sobre la Coca-Cola. Ya ven que la Coca-Cola antes era regular y luego después le hicieron light más o menos y ahora es cero, ¿no? Bien, hay una pregunta, pero no se refiere exactamente a lo que yo hice. Yo le cambié las palabras. Y es una pregunta que le hace un hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o un hermano de aquí, de hoy, de los que estamos aquí reunidos, a otro hermano, o a otra hermana, o una hermana, a un hermano. Es una pregunta que nos hacemos nosotros en nuestra mente día tras día. Y la pregunta es esta. Le dice el hermano F al hermano A, o el hermano Z al hermano L, o la hermana A a la hermana B, o viceversa. Le pregunta, hermana, ¿cómo va tu vida espiritual? Hermano, ¿cómo va tu vida espiritual? Y le contesta aquel hermano o aquella hermana, dice, como la Coca-Cola. ¿Como la Coca-Cola? ¿Cómo es eso? Como la Coca-Cola, sí. Explícame, ¿por qué como la Coca-Cola? Bueno, dice, porque antes mi vida espiritual era regular, era normal. Después fue light, superficial, dice, más o menos tranquilón. Y ahora, cero. A muchos les causó risa porque es un chiste, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar un poquito,
vamos a encontrar que el primer amor ya no lo tenemos. Solamente lo añoramos, como dice el canto. Añoramos ese primer amor cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero queridos hermanos, ahí está el peligro. Cuando dejamos ese primer amor, cuando dejamos de ser normales o regulares, nos convertimos en light. O sea, superficiales. O sea, frívolos. Frivolidad es cuando no alcanza a penetrar nuestros pensamientos e ideas hasta lo profundo de nuestro corazón. Solamente llega aquí nada más, y es todo. Lo saboreamos, pero no lo dejamos entrar. Es cuando, en lugar de entrar las cosas de Cristo, las cosas de Dios, como estamos dejando el primer amor, estamos sacándolo y no lo estamos dejando que entre. Y esa condición, queridos hermanos, nos puede llevar a otra condición muy triste. ¿Convertirnos en qué? En cero. ¿Por qué? Resulta que hoy amaneció el día nublado y con poca lluvia y con frío. Y resulta que muchos de los hermanos no vinieron a la iglesia porque estaba lloviendo. Hay algunos lugares vacíos. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo, porque hacía mucho frío. ¿Saben por qué vine yo? Porque me tocaba predicar. Si no, a lo mejor ni vengo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la condición que nosotros, que usted y yo tenemos? Una condición muy triste. Cualquier cosita la hacemos patética y dice, bueno, está lloviendo, hace mucho frío, está mejor estar en la cama, tomando un chocolatito con unos panecitos, ahí unas quesadillas, unas enchiladas, unos frijolitos refritos. Ya nos está dando hambre, ¿verdad? Ya no vamos a ir para que podamos comer bien. Hermanos, esa es la vida del cristiano. Y después de haber eliminado a todas las religiones habidas y por haber, llegamos al adventismo. Y después del adventismo, pues no podemos eliminar más. Sabemos que hay más de 400 denominaciones que tal vez tienen el mismo problema, pero nosotros como iglesia tenemos un problema. Yo lo dije en la otra ocasión y no quiero repetirlo: desunión, pleitos entre hermanos. Pablo lo experimentó. Todos los tiempos como que se vuelven a repetir, agravios. ¿Esto qué quiere decir? Chisme, ¿no? Gossip, quién sabe cómo. Había una palabra que me había aprendido en otro idioma, pero se me olvidó, cochimbo, cochimba, quién sabe qué, que también viene a ser lo mismo, dice el qué. Hermanos que en los momentos de la oración se levantan y cuando uno abre los ojos piensa que el hermano se quedó estático. No, se salió. No importa que estuvieran orando. Hermanos, ¿cómo queremos ser? ¿Queremos ser como la Coca-Cola? Pues claro que sí, pero regulares, normales, no cero. ¿Queremos vivir una vida cristiana diferente? Claro que sí. La vida nos ha enseñado muchos tropiezos, muchos problemas, muchas dificultades. El hombre lucha y hoy en la actualidad hay más problemas. Yo recuerdo cuando hace 52 años, ya lo voy a cumplir, que me bauticé, era muy diferente la vida. Y para muchos de los que estamos aquí reunidos, era muy diferente la vida, muy diferente. Pero ahora con tanta enseñanza que hay en las computadoras, muchas veces nos hace dudar. ¿Por qué Juan el Bautista dudó?
Si hoy en nuestros tiempos es más peligroso. Cuando escuchamos o leemos o vemos una vista en donde dicen que Jesucristo esto, que Jesucristo aquello, muchas veces dudamos. Y se duda, queridos hermanos, cuando se es débil de fe. Y se duda muchas veces cuando no usamos esto. Y se duda muchas veces cuando no usamos esto. Cuando nuestra casa no es casa de oración. Cuando nuestro corazón lo tenemos cerrado. Y no solamente cerrada la puerta de nuestro corazón, sino que lo tenemos bien sellado con muchos candados. Para que cuando nuestro Señor Jesucristo toque, ni siquiera lo escuchamos. Fuimos a visitar a una familia y empezamos a tocar y no nos abrían. Pero adentro se oía que estaban hablando. Era una plática en donde no estaban de acuerdo con una cosa, no peleándose, pero sí en diferentes opiniones. Y eran las opiniones por el señor Donald Trump, el candidato republicano, bueno, precandidato. El esposo le va a Donald y la mujer no le va. Y los dos son mexicanos. Pero por esa plática que tenían no escuchaban que nosotros estábamos tocando. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega y toca, no abrimos. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra vida puede ser light en ese momento. Somos superficiales, no nos interesa quién está tocando. O porque estamos en cero y no queremos saber nada, nos asomamos por el ojito y decimos, son los testigos, ni abras. Son los que andan repartiendo algo, no abras. O cuando nos habla un hermano o una hermana, es el hermano o la hermana fulana, no contestes. Cerramos la puerta de nuestro corazón. Hermanos, vamos a terminar. Solamente quisiera dejar presente en ustedes que religiones hay muchas, que sabatistas hay muchos, pero hay una cosa muy importante: solamente hay un Dios, solamente hay un Cristo, y lo que nos pide nada más que creamos en Él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, eso llevó otras implicaciones. Dice la palabra de Dios que Pablo le habló durante la noche la palabra de Dios. El hombre y la familia confesaron sus pecados, se arrepintieron y fueron bautizados. Ese es el camino que seguía, el camino que se lleva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos creemos en Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos tratamos de obedecerle? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos no le obedecemos? Todavía tenemos cargas en nuestro corazón, cargas que debemos dejar. Porque en el momento en que fuimos bautizados, que reconocimos que Jesucristo era el Hijo de Dios, tuvimos que haber dejado al viejo hombre, la vieja mujer, para ser una nueva criatura. Y la nueva criatura sin pecado. Y obedecer a aquel que fue sin pecado. Seguir el ejemplo de aquel que fue sin pecado. Dice que debemos de andar tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, tratar de andar como Él anduvo sin pecado. Pero nuestra vida es llena de pecado. Pero la salvación es gratis y la misericordia de Dios es grande. Dios los bendiga.